Buenos días hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos estudiando el capítulo 17 de Apocalipsis. Y hemos titulado este devocional Derrota del sistema pagano. En los primeros dos versículos vemos cómo el Señor nos hace la presentación de lo que está escrito ahí como la gran ramera. En el verso 1 dice que se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las copas. Estos ángeles que fueron descritos en el capítulo anterior, el devocional que dio Martín. Se acercó a Juan y le dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y antes de continuar, un par de aclaraciones. En esos primeros versículos está hablando de un sistema religioso, el cual ya se nos había introducido antes. Ya el hermano Alejandro nos había hablado de esto en capítulos anteriores, y es que en todo el mundo hay un sistema que es pagano, habla de la idolatría. Y en la Biblia, cuando se nos habla de fornicación, habla de dos tipos de fornicación: una fornicación que es contra el cuerpo, es decir, la lascivia, todos esos deseos carnales, pero también es usada la palabra fornicación para el adulterio, que corresponde al tema espiritual, es decir, la idolatría. Y es de este del cual se está enfocando acá el autor y nuestro Señor. Está hablando de la fornicación, está hablando de la gran ramera con respecto a la fornicación, es decir, a la idolatría. Lo que se nos muestra aquí, lo que se nos presenta de este sistema religioso, es que está sentado sobre muchas aguas, dice en el final del primer verso. Esto quiere decir que está esparcida por todo el mundo, por toda la tierra. Y es que si revisamos el versículo 15 de este mismo capítulo, se nos dice que las aguas que había visto Juan, donde la ramera se sienta, son los pueblos, muchedumbres de naciones y de lenguas. Es decir, que todo ese sistema pagano, toda esta religiosidad, toda esta idolatría está esparcida en cada uno de los rincones de la tierra. Y se nos dice en el verso 2 que todos los reyes de la tierra han pasado por esto, todos los moradores de la tierra se han embriagado, dice, con el vino de la fornicación. Sí, para nadie es un secreto. Jesús lo dijo, que vendrían engañadores. También escrito está en la primera carta que se le escribió a Timoteo. Se le encomendó, a partir del versículo 3, que tuviera cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con las fábulas que se presentaban ahí, porque no edifican, sino que traen división y destrucción dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y desde ya se nos está diciendo el final, y es la destrucción. La sentencia contra ella es que va a pasar. Eso está escrito en los siguientes versos. Del versículo 3 al 6, una descripción muy general de la gran ramera. En el verso 3 dice que el Espíritu de Dios llevó al desierto a Juan y le mostró cómo era esto. Dice que había una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se cree, o la mayoría piensa, que estos cantidad de nombres de blasfemia lo que hace referencia son a distintos tipos de grupos religiosos. ¿Y por qué son blasfemos? Pues porque van en contra de Dios, porque van en contra del buen nombre del Señor. Dicen ser caminos de libertad y de salvación que llevan al verdadero Dios, pero es todo lo contrario, los están apartando. Y es algo que desde los tiempos antiguos están. Por eso, en el capítulo 16 y en el capítulo posterior a este, el 18, se habla de la Babilonia. Incluso acá más adelante veremos en el verso 5 que se habla de la Babilonia, porque esto no comenzó después de Jesús. Esto desde mucho antes. Los distintos grupos religiosos que apartan a las personas de Dios han existido. Y es lo que Satanás ha querido siempre, poder separar a la gente de la adoración de Dios, de buscar a Dios. Siempre han querido que lo adoren a Él sin que nosotros nos demos cuenta. Porque aquel que no adora a Dios ciertamente termina adorando al diablo y a sus propios deseos. Entonces, en esta descripción se nos hace la presentación de dos personas, lo que es la gran ramera y la bestia escarlata, que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer que estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y es interesante, porque si vemos capítulos anteriores, lo que había en las copas que estaban frente al Señor eran las oraciones de los santos. Era eso que el Señor, pudiéramos decir, de cierta forma acumula y guarda, esas oraciones
de los santos que están pidiendo justicia por lo que ha pasado, que están pidiendo justicia por los mártires, que están pidiendo justicia porque el reino de Dios no se hace en la tierra, sino todo lo que el príncipe de las tinieblas ha hecho con el mundo. Pero aquí vemos qué es lo que acapara a la bestia. La bestia lo que está guardando son las abominaciones y la inmundicia de su fornicación, es decir, de toda esa adoración pagana hacia él. Eso es lo que él estima, eso es lo que él guarda en esa copa y lo que trae esa satisfacción para él. Y dice que en el verso 5 que en su frente había un nombre escrito, un misterio. Ese nombre estaba en la mujer, no en la bestia, que tenía muchos nombres, sino que está puesta en la mujer. Y dice un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En los próximos versos se nos hablará un poco de la revelación de lo que es esta bestia y la mujer. Pero desde ya les puedo decir, en el verso 18 se nos dice, en este pequeño verso, lo que esta mujer es. Dice que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes y de la tierra. Y según la descripción que está aquí, por lo que está sentada, muchos creen y le atribuyen que esto sea la iglesia ubicada en Roma, es decir, la iglesia católica, la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia tradicional. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es lo que ella ha hecho, lo que la religión ha hecho, lo que las falsas doctrinas terminan haciendo. Terminan acabando con los verdaderos seguidores de Jesús y también terminan desviando aquellas almas que un día creyeron, las terminan apartando, y aquellas que no han creído las mantienen apartadas para que el día de su muerte no puedan ver al Señor, sino que tengan que pagar el castigo que está destinado desde un principio para ellos. Y aquí el ángel le va a dar la revelación a Juan de lo que esto significa, de lo que él ha visto desde el versículo 17 en adelante. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Así que lo primero que se nos va a hablar, y gran parte y porción de este capítulo se nos habla realmente de la bestia, más que de la mujer la que está sentada sobre la bestia. Lo que se nos dice es que es alguien que era y que no es, pero que ha de ser. Y estamos hablando en este caso sería de un espíritu que ha de venir. Lo que se nos dice en el versículo 8, que ha de subir del abismo. Dice que esa palabra que está ahí se usa en el Nuevo Testamento como el abuso, un tipo de lugar donde están encadenados algunos demonios, algunos espíritus que el Señor tiene ahí, que al parecer lo que muchos estudiosos creen es que era este mismo que estaba sobre Nerón, el César, y muchas figuras y tipos de anticristo que se han visto en la antigüedad, pues por lo que se nos deja en el texto de quien se habla, esta bestia, no sería nadie distinto al anticristo. Y dice que los que no están escritos en el libro de la vida, es decir, quienes no van a aceptar a Jesús en sus corazones, se van a asombrar de este. Verso 9, dice: para el que tenga sabiduría en la mente, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Nuevamente se nos dice el final de la bestia. Acá se nos dice en el verso 11 que va a la perdición, pero como leímos anteriormente en el versículo 8 dice que a perdición. Y es que cambia de un lugar. Él sale del abuso para terminar en la Gehenna, que ya es el lago de fuego, el lugar definitivo, donde Dios traerá el juicio definitivamente para Satanás, el anticristo y el falso profeta, y también para aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador y experimentarán la segunda muerte. Entonces hasta acá se nos habla de que estos 7 cuernos, estas 7 cabezas, son 2 cosas. Número 1, 7 montes, pero también son 7 reyes, de los cuales cuando le escribe a Juan, 5 han caído ya. Hay otro que está en rigor
y otro que ha de venir y que cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Muchos, por la descripción de los montes, le atribuyen esto a que está hablando de la ciudad de Roma, donde está nuevamente hablando de esta iglesia católica. Pero pareciera por el texto, como es escrito, que está hablando de un sistema gobernado por alguien. En este caso sería el anticristo. También otros creen que esto está hablando de los imperios. El imperio egipcio, más adelante, después del egipcio, luego estuvieron... se me escapa el nombre del segundo, luego estuvo el imperio babilónico, luego el medo-persa, luego vinieron los griegos y luego estuvo Roma. El sexto, el que está en vigencia, vendría siendo el que tenemos actualmente. Y el séptimo vendría siendo que es por un breve tiempo. Sería estos 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero todos son posiciones de los cuales se tiene referencia a este texto. Un texto de difícil interpretación. Pero lo que sí tenemos con seguridad puesto ahí es que el final de esta bestia del anticristo será terminar en la ajena. No hay victoria para él. El verso 12 nos dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es que habrán 10 naciones que se juntarán. Es lo que se cree y lo que esperamos que sucede, y le otorgarán el poder a uno solo, esto es esta bestia. Tendrán un mismo propósito, se nos dicen en el verso 13, que tiene ese mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. El final de estos es pelear contra el Cordero, y el Cordero, que es nuestro Señor Jesús, los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mis hermanos, no hay un final distinto. No importa cuántas películas quieran hacer o qué la gente quiera creer o cómo la pretendan engañar. El Señor ya ha vencido y vendrá también para vencer. Nosotros seremos parte de eso. No importa cuántos séquitos logre, cuánta gente logre apartar a Satanás, siempre la victoria será el Cordero de nuestro Señor Jesús. Y es un llamado de atención, creo que cada uno de estos capítulos, por lo que hemos estado aprendiendo, por lo que nos estaba enseñando el Señor, y es evangelizar más, compartir más de la palabra, llevar más personas a los pies de Jesús, porque esto que viene es realmente algo que uno no desea que las personas vayan a vivir. Verso 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son los pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas, como dijimos al principio. Y los 10 cuernos que viste, que eran estas naciones que le daban el poder a la bestia, dice: estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como les decía anteriormente, se cree que está hablando de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y dice que estas naciones ya no serán reinadas en pos de estos, quienes lo hacían sobre todo en esta ciudad, sobre todo los reyes, y tiene negocios en todas partes y mete sus manos donde quiera por el Satanás, pero dice que Dios hasta este tiempo se lo permitirá. El verso 17 dice: porque Dios puso en los corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y esto con un fin, dice que se cumplan las palabras de Dios. Jesús mismo dijo: todo este mundo pasará, pero sus palabras no, hasta que todo sea ya cumplido, mis hermanos. Para terminar, saquemos un par de conclusiones y aplicaciones. Todo está en el control de las manos de nuestro Señor, y todo va a pasar en un tiempo. Todo aquello que Satanás cree que va a salirse con la suya no es así. Todo engaño que las personas en el mundo están viviendo, toda esa idolatría que tienen hacia el dinero, hacia ellos mismos, hacia la fama, hacia el trabajo, todo eso va a pasar un día, se acabará, y las personas tienen los ojos cegados y vendados. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser sal y luz para ellos. El Señor nos ha permitido, por su palabra, por lo que ha dejado aquí Juan escrito, nosotros tener la revelación de esto. Y si recién estudiándolo nos podría pasar lo de Juan, quedarnos con gran asombro sobre las cosas que vendrán. Pero nunca se nos puede olvidar la victoria que tenemos en Jesús, en el versículo 14. El Cordero
es aquel que ha vencido. Por lo cual, mis hermanos, les encomiendo encarecidamente, no nos apartemos del Señor, mantengámonos firmes, no militemos en las cosas de este mundo, a fin de que agrademos a nuestro Señor Padre. No nos dejemos embriagar por la idolatría que está puesta, y antes bien, si hay un fin digno, es el de ser un mártir de Jesús. Que si bien hoy en día no nos persiguen hasta la muerte, si nos pueden rechazar, pueden decir que estamos locos y lo que predicamos es absurdo por tanta información que se ha esparcido en el mundo, por tanta creencia falsa. Pero nosotros conocemos la verdad, y como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y esa verdad hará libre a aquellos que la deseen aceptar. Mis hermanos, espero que este devocional haya sido bendición para sus vidas, que haya ayudado a entender un poco más lo que este libro trae para nosotros, este libro de Apocalipsis, que dice que es de bendición. Así lo declara en el primer capítulo verso 3. Tengan una feliz semana, Dios les bendiga.